Esta tarde me voy a hablar del bautismo, que bueno, muchos de ustedes van a decir, ay, ves que Pablo, con lo que va saliendo, pues sí, ya sabemos lo que es el bautismo, ¿no? Ya no lo sabemos de memoria qué es el bautismo o para qué es el bautismo, pero bueno, yo aún así les pregunto, ¿qué es el bautismo y para qué es el bautismo? ¿Alguien me puede contestar? El ¿Alguien me puede bautismo contestar? para celebrar el pacto, ¿no?, con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Perdón, no te escuché bien. Que es para celebrar pacto con nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, miren, el bautismo es una puerta de entrada al reino celestial. Y les voy a decir por qué les digo esto. Porque le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, le dice que el que es nacido de carne, carne es, ¿sí? Por eso es que tenemos que bautizarnos, porque nacemos carne y carne somos. Por eso dice que la carne, fíjate, la carne y la sangre no tienen parte. ¿Por qué? Porque mientras tú, primeramente, mientras si tú no hayas aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, pues eres carne y eres sangre natural, eres una persona natural, nacida de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, necesariamente tienes que, primeramente, aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón y después bautizarte. Luego se ha dicho, por ejemplo, que no, el bautismo no salva. Sí, sí salva, ¿cómo no? Sí salva. Al menos que tú te hayas bautizado y sigas en el mundo. Sigas en el mundo exactamente como lo hacías antes de haber conocido a Jesucristo. Pero no creo que qué persona va a aceptar bautizarse si antes no se ha convertido. ¿Qué persona podría hacer eso? Digo, si hay alguien que hace eso de bautizarse y seguir en el mundo, pues oye, de plano, esa persona podemos decir que está loco, ¿no? Porque ¿por qué sigue en el mundo? De otro modo no se bautiza. No, pues es que yo no me puedo bautizar. ¿Por qué? Porque no has aceptado, no sabes ni qué es el bautismo, ni para qué es el bautismo. Entonces no te puedes bautizar así nada más porque te dicen bautízate para que te salves. Pero yo ¿cómo me voy a bautizar si no sé ni qué es el bautismo? ¿Sí? Entonces no puede bautizarse si antes no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Si Jesucristo se bautizó, fíjate, ¿sí? Jesucristo se bautizó. Entonces, cualquier persona no se puede bautizar así nomás porque sí, ¿sí? Miren, voy a leer aquí en Mateo 3:11. Mateo 3:11.
Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es Juan Bautista el que está hablando aquí, ¿sí? Él bautizaba en agua, nada más para arrepentimiento, pero no bautizaba con el Espíritu Santo, ¿sí? El primero que se bautizó con el Espíritu Santo fue ya el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venía... Él vino por delante del Señor Jesucristo para preparar el camino, ¿sí? Por eso fue que vino por delante. Entonces, por eso es que dice... Por eso es que dice esto Juan, que él bautiza en agua, pero el que viene ya bautiza con Espíritu Santo. Sí, luego en en 3 y 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que lo bautizara. Fíjate entonces, pero ¿por qué se dejó por qué quiso el Señor Jesucristo bautizarse cuando Él era justo? Él no tenía pecado. ¿Para qué se dejó bautizar? Para dar ejemplo a la humanidad, mis hermanos, para identificarse con la humanidad. Por eso fue que él se dejó bautizar. Por eso lo dijo a Juan, deja porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque a Juan lo había mandado nuestro Dios por delante para que preparara el camino. Y el Señor Jesucristo vino después para que se bautizara y que de esa manera pudiera empezar a predicar. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él se bautizó, en esos momentos recibió al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y posó sobre el Señor Jesucristo, ¿sí? Y en esos momentos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué tenía complacencia? Pues porque era un hijo obediente, un hijo que había obedecido al pie de la letra, ¿sí? Porque si no, Jesucristo no podía empezar a predicar sin antes haberse bautizado, no porque hubiera tenido pecado, ¿no? Porque él no tenía pecado. Sin embargo, se bautizó para dar ejemplo a la humanidad, para identificarse y que hicieran lo mismo como él lo hizo. Por eso fue que se dejó bautizar, ¿sí? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 16:16. Dice, el que creyere
y fuere bautizado será salvo, el que creyere, el que creyere. Lo que acabo de decir, ¿cómo te vas a bautizar si no has creído? Entonces, primero tienes que creer para que luego te bautices, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibes el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo tú ya puedes incluso hablar del Evangelio, porque el Espíritu Santo te hace que tú cambies tu forma de ser, cambies tu persona, ¿sí? Por eso es que la persona se tiene que bautizar a fuerzas, porque si no, no va a cambiar. El Espíritu Santo es el que te hace que tú cambies. Porque dice Pablo, si hemos creído en Jesucristo, nuevas criaturas debemos de ser. Pero ¿cómo vas a ser nueva criatura si no te has bautizado? ¿Cómo vas a ser nueva criatura si no has creído? Entonces, primeramente tienes que creer, después aceptar bautizarte para que puedas cambiar, porque el Espíritu Santo es el que hace que cambies, ¿sí? Si el Señor, si el Espíritu Santo no te cambia, no puedes ser nueva persona, ¿sí? No puedes ser nueva criatura, porque sigue siendo el mismo que eras antes de bautizarte, ¿sí? No puedes cambiar. Pero ahora ya te bautizaste, bueno, ahora ya puedes, ahora sí vas a cambiar, porque ya el Espíritu Santo te está haciendo que cambies. Además, a la hora que tú mueras, vas a subir al cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya eres nueva criatura. El Espíritu hace que subas al cielo, ¿sí? Pero si no te hubieras bautizado, no habías recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, no ibas a poder subir al cielo, ¿sí? Pero ahora sí ya puedes subir al cielo porque ya eres nueva criatura. ¿Por qué eres nueva criatura? Porque recibiste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que primeramente te hizo cambiar. Ahora ya eres nueva persona. Y por lo tanto ya vas a subir al cielo porque ya eres nueva persona, ¿sí? Y vas a decir, bueno, pero ¿dónde dice eso que podemos subir al cielo? Aquí las escrituras lo dicen, ¿sí? Cuando murió, fíjate, cuando murió Lázaro, ¿quién lo subió? ¿Quién lo subió al cielo? Los ángeles, ¿no? Murió el rico, ¿y qué pasó con el rico? Fue sepultado, mientras que Lázaro cuando murió, lo subieron los ángeles al cielo. Vean la diferencia. No es lo mismo. Hay muchísima diferencia, ¿sí? Por eso es que Jesucristo, les repito, Jesucristo se tuvo que bautizar para identificarse con la gente, para dar ejemplo a la gente, para eso se bautizó. Y para que pudiera además predicar. Si no hubiera predicado, si él se hubiera bautizado, no le hubiera podido predicar a la gente. Y entonces, por lo tanto, estaríamos perdidos porque no recibimos palabra de nadie, ¿sí? En este caso de Jesucristo. No la recibimos. Entonces, ahorita fuéramos perdidos. Pero bendito sea nuestro Dios, que Él fue un hijo obediente ante Dios. Y entonces, ya una vez bautizado, ya pudo predicar,
Por eso era que lo seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque estaba bautizado, porque el Espíritu estaba con él. Por eso era que convertía a muchos. Por eso era que lo seguían muchos, porque él estaba bautizado, mis hermanos. Por eso cuando tú hablas de la palabra igual, puede ser que conviertas por allí a 2, 3, porque no voy a decir que a lo mejor conviertes a miles, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía el Señor Jesucristo, ¿sí? O levantar muertos, pues no, pero sí puedes predicar y sí vas a ser escuchado. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, veamos la diferencia, mis hermanos. Pero ahora vamos a ver, ya vimos lo que es el bautismo, ahora vamos a ver cuántos han sido bautizados, ¿sí? Vamos a leer aquí en 1 Corintios 10, del 1 al 5, a donde nos habla Pablo. Aquí en 1 Corintios 10, y dice así, no sé si alguien quiera leer, mis hermanos. Yo 10 leo, del manito. 1 al 5. 10 del 1 al 5. Yo leo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ajá. Gracias, mi hermana Gloria. Bueno, pues aquí nos dice Pablo el apóstol, nuestro hermano Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiere decir que cuando Moisés pasó a ese pueblo, en esos momentos fueron bautizados. Y creo que, si no me equivoco, ¿sabes por qué fueron bautizados? Porque no era 1 ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino que eran miles. Eran 6,000, nada más los hombres. Faltaban niños y mujeres. Entonces no podían estarse bautizando uno de a por uno, ¿sí? Como lo hacemos nosotros, ¿sí? Sino que en esos momentos fue cuando se bautizó toda esa cantidad. Dice, todos en Moisés fueron bautizados. O sea, cuando Moisés les dio órdenes, pásenle, en esos momentos se bautizaron. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. ¿Sí? Todos comieron el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Aquí podemos pensar, bueno, pero ¿cómo si a poco la roca se meneaba? Nosotros sabemos que por otros textos que nos lo dicen, que Jesucristo es la roca espiritual. Jesucristo es la roca espiritual. Entonces, Jesucristo simbólicamente fue el que les dio esa agua, esa piedra espiritual que era Jesucristo, fue el que les dio esa agua, ¿sí? Para que tomaran. Igual te imaginas de una sola roca beber tanta gente. Y luego también comieron el maná. Igual también muchísima gente comió de ese pan. Y el mismo Señor Jesucristo dice, vuestros padres comieron el maná y murieron, mas el que me come a mí tendrá vida eterna. ¿Sí o no lo dice así? Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que me come a mí, yo soy el pan de vida. El que me come a mí tendrá vida eterna. No morirá. Fíjate. Entonces, veamos desde dónde se viene manifestando el Señor Jesucristo. Bueno, desde siempre. Porque nosotros sabemos por medio de la historia que Jesucristo tiene 2000 años que vino al mundo, ¿no? Que vino al mundo a predicar, pero sabemos que Él ha sido desde siempre, ¿sí? Él ha sido desde siempre, entonces no podemos dudar de que Jesucristo pues, es apenas de 2000 años para acá, ¿no? Él tiene muchos miles de millones de años que es, y hasta ahorita sigue siendo, ¿sí? Entonces leí en el 3, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Allí es donde hay que tener cuidado. Allí es donde hay que tener cuidado, mis hermanos. Porque por eso nos pone Pablo como ejemplo a estos que murieron en el desierto. Porque también nosotros podemos morir. No porque yo estoy bautizado, no, pues ya Pablo se va derechito al cielo. No porque Pancho está bautizado, no, pues ya se va derechito al cielo. No. Es que hay que tener cuidado, mis hermanos, en no caer en tentaciones. ¿Sí? Porque puede ser que caigamos en tentación y muramos. ¿Sí? Puede ser que muramos, entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Pues bien, mis hermanos, vamos a pasar a otro texto. Permítame tantito. Vamos a pasar aquí aquí mismo en Éxodo 14. Pero espérenme, vamos a leer para comprobar esto que estamos leyendo. Vamos a leer acá atrás en Éxodo. Éxodo
13, 21 y 22. Leo. A ver. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ajá. Leíste el 13, 21 y 22, ¿no? Sí. Ahora 14, 22 y 29, por favor. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y el 29. 29, por favor. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ajá. Dice lo mismo. Sí, nada más que aumenta y comprueba lo que está diciendo acá lo que nos está diciendo acá Pablo. Entonces, veamos lo que nuestro Dios hace con el pueblo que ama, ¿sí? Los cubría con una nube para que no tuvieran calor y de noche para que vieran por dónde iban caminando, ¿sí? ¿Para qué? Para que no dejaran de caminar día y noche y pudieran llegar bien a su destino. Pero resulta que cuando Moisés subió al Horeb a tomar nota, a escribir las leyes, cuando regresó los encontró bailando, comieron y se levantaron a jugar. Pero ¿saben qué es eso? Hicieron cosas indebidas. Tenían ya un becerro de oro. Y bien sabemos que nuestro Dios es un Dios, dice que es un Dios fuerte y celoso, ¿sí? Entonces, pues nuestro Dios se indignó tanto, y no solamente hicieron idolatría, sino que hicieron otras cosas más. Entonces nuestro Dios se indignó tanto que mató a muchísimos en el desierto, ¿sí? Murieron, ¿qué dice? Creo que 23,000 en un día, fíjate. ¿Por qué? Por desobedientes. Entonces, les digo que nosotros hay que tener cuidado, porque a pesar de que ya salimos de Egipto al igual que ellos, puede ser que nuestro Dios nos castigue, ¿eh? Nuestro Dios nos castigue porque no le somos agradables. Si nosotros andamos en su camino verdaderamente, Él tiene misericordia de los que le aman, de los que le temen. Pero si no, así como nos sacó de Egipto y nos promete darnos vida, también puede ser que nos mate en el camino, ¿sí? Al fin y al cabo, Él es nuestro creador. Entonces, ¿qué le cuesta con matarnos? No le cuesta nada. Dice, por fe sois salvos. Pues sí, pero hay que ver que no le cansemos la paciencia,
porque también así como es bueno, como es benigno, también se cansa. Y también puede ser que nos mate, ¿sí? Así como les dio muerte a estos israelitas desobedientes por idólatras, puede ser que también a nosotros, ¿sí? A ellos estaban esclavos allá sirviéndole a Faraón, y los sacó de esa esclavitud y les prometió otra tierra. Nosotros tenemos prometido un cielo. Pues sí, pero también puede ser que nos portemos mal y perdemos esa oportunidad. Por eso es que hay que cuidar siempre que andemos por el buen camino, ese camino que Él nos promete. Pues bien, entonces, vamos a leer aquí en Hechos. Hechos 2, del 1 al 8. Hechos 2, del 1 al 8. Leo. Sí, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillosos, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan así? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hasta el 8. Ajá. Hasta el 8 nada más. Sí leíste hasta el 8, ¿no? Sí, hermano, hasta el 8. Ok. Bien, entonces ahí ¿qué fue lo que pasó ahí con los apóstoles? Allí lo que pasó Empezaron a con los hablar, apóstoles. ¿Cómo? empezaron a hablar en lenguas. Sí, pero ¿por qué empezaron a hablar en lenguas? Porque llegó el Empezaron a hablar en lenguas. Permítanme, empezaron a hablar en lenguas porque fueron bautizados, mis hermanos. Por eso empezaron a hablar en lenguas, porque en esos momentos recibieron el Espíritu Santo. Acuérdense de lo que dijo Juan, que él bautizaba para perdón de pecados, pero el que venía atrás, o sea, el Señor Jesucristo, ese bautizaba en agua y en Espíritu Santo. ¿Sí? E incluso el mismo Jesucristo les dijo, Juan bautizaba en agua para perdón de pecados, pero yo los bautizaré en agua y en Espíritu Santo. Y es más, el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que serían bautizados
dentro de poco tiempo con el Espíritu Santo. Y allí fue donde se cumplió lo que Él les dijo, que serían bautizados con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que allí ellos, estando sentados en el aposento alto, de repente vieron como llamas de fuego, que era el Espíritu Santo. Acá con el Señor Jesucristo se presentó el Espíritu Santo como en forma de paloma, pero acá con los apóstoles se presentó en lenguas de fuego, ¿sí? Y el Espíritu Santo los hace en esos momentos que empiecen a hablar en diferentes lenguas. Por eso es que los que estaban ahí se sorprendieron, ¿sí? Y bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Estos están borrachos o qué? Porque ¿qué no son acaso galileos? No, lo que pasa es que el Espíritu Santo los hizo que hablaran en lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué que hablaran en lenguas? ¿Para presumir? No, para presumir no. Era para que los otros que eran de diferentes naciones los entendieran y se convirtieran, ¿sí? Por eso fue que el Espíritu Santo les dio a hablar en diferentes lenguas, ¿sí? Allí fue donde fueron bautizados. Fíjense, entonces vamos a ir viendo quiénes y cómo se han ido bautizando. El pueblo hebreo, junto con Moisés, cuando Moisés les dio las órdenes, fue cuando se metieron al mar, ¿sí? Y allí fue donde fueron bautizados. Ya les dije por qué fueron bautizados ahí, porque no eran 2, 3, sino que eran cientos. Entonces, por eso fue que allí fueron bautizados por el Espíritu Santo, lógico, ¿no? Luego, los apóstoles son bautizados aquí donde ellos estaban sentados, reunidos en el aposento, pero ya se los había dicho el Señor Jesucristo, que serían bautizados dentro de poco tiempo por fuego. Y aquí es donde son bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el fuego, que es el Espíritu Santo. Allí fue donde se bautizaron. Por eso fue que a partir de allí ellos empezaron a predicar. Y por eso fue que ellos convirtían a muchos. ¿Por qué? Porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Por eso les digo que sin el Espíritu Santo no se hace nada. Además, el Espíritu Santo, te digo, el Espíritu Santo hace que te regeneres, que cambies, que seas otra persona, ¿sí? A ver, espérame, pasamos a otra cita. Pasamos a otra cita, espérame. Aquí estamos en el 2, voy a pasar al 3. 3:38. Espérame. Perdón, es 2:38. A ver, si gustan leer aquí es Hechos 2:38. No 3:38, es 2:38. 2.
Leo, hermano. A ver. Nomás 38. 39 también, mi hermana, por favor. Pedro le dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vosotros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame. Ajá. Está ahí. Ok. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate, aquí ya está hablando que recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, ya aquí Pedro les está diciendo que o sea, ya si se bautizan, allí ya interviene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, que serían bautizados dentro de no mucho tiempo, dentro de poco tiempo serían bautizados, ¿sí? Pero que Juan bautizaba con agua para perdón de pecados, pero que él los iba a bautizar con agua y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te digo, es que el Espíritu Santo es el que hace a la persona que se regenere, hace a la persona que cambie. Entonces si tú sigues siendo igual como antes de que te bautizaras, pues entonces no has cambiado. El Espíritu Santo no ha hecho nada en ti. ¿Por qué? Porque tú no te has propuesto. Por la fe nos bautizamos, pero esa fe en nosotros no ha hecho nada. El Espíritu Santo a través de la fe no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no te has propuesto, porque también el Espíritu Santo trabaja en ti siempre y cuando tú te propongas, ¿no? Tú te propongas y lo dejes que en ti trabaje, que en ti actúe. Pero si no lo dejas que trabaje, si no lo dejas que actúe, pues vas a seguir siendo el mismo. A mí me siguen gustando las chavas, a mí me siguen gustando las cubas, a mí me gusta seguir agarrando lo ajeno. Oye, pues entonces no has cambiado, eres el mismo, ¿sí? El Espíritu Santo no ha hecho nada en ti. Mis hermanos, espero que les haya gustado y hayan entendido, porque yo hablo mucho y se me entiende poco, hayan entendido de qué se trató este estudio. Ya vimos qué es lo que hizo, qué es lo que hace el Espíritu Santo en la persona cuando se bautiza y desde dónde para acá se empezaron a bautizar, ¿sí? Vimos que se bautizó el pueblo hebreo, vimos que se bautizó, nos faltó, bueno, pero después lo vamos a ver, nos faltó, ¿cuándo se bautizó Pablo? ¿Cuándo se bautizó Ya vimos cuándo se bautizaron los apóstoles, pero ahora nos faltó ver cuándo se bautizó Pablo y cuándo nos empezamos nosotros a bautizar. ¿A partir de cuándo? Pero ya lo veremos, mis hermanos. El tiempo se ha terminado y que Jehová Dios les bendiga y les guarde y nos vemos, si el Señor nos permite la vida. Nos vemos pues a lo mejor mañana, si es que no hay interrupción, porque ¿sabes qué? Que me dicen que creo que no hay paso, fíjate.